Continuando con el ciclo de conferencias del Congreso Internacional Resiliencias frente a la crisis climática, vamos a dar la palabra al doctor Luis Torres Chavarría, que representa la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE de Lima, Perú, con el tema Impactos del cambio climático en las comunidades campesinas de Conopa, Pomabamba, Ancash, Perú, desde la voz de mujeres, comuneros y autoridades de quechua hablantes. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su presencia. Gracias. Buenos días con todos. Voy a presentar los resultados de la investigación realizada por el Grupo de Investigación, Cultura e Identidad Nacional, por José Eduardo Calcín y mi persona en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. El año pasado, 2023, hemos realizado esta investigación titulada Impacto del cambio climático en la comunidad campesina de Conopa, Pomabamba, Ancash, Perú, desde la voz de las mujeres, comuneros y autoridades quechuahablantes. El objetivo general que se planteó fue analizar los impactos del cambio climático en la comunidad campesina de Conopa, Pomabamba, Ancash, desde la voz de las mujeres, autoridades y comuneros en su propia lengua, quechua. Objetivos específicos: describir el impacto del cambio climático en la agricultura y ganadería en dicha localidad. Explicar los impactos del cambio climático en el ecosistema, flora y fauna nativa de la comunidad de Conopa. Se planteó como problema de investigación cuáles son los impactos del cambio climático en dicha localidad. Esto hemos hecho bajo la línea de investigación que tenemos en el Departamento de Filosofía y Teología en UNIFE, Pensamiento Social de la Iglesia e Interculturalidad. Este es el lugar donde que nosotros hemos realizado la investigación Conopa. Territorialmente es extensa. De Lima para llegar a este lugar, a la comunidad, se demora aproximadamente 20 horas con carro. Es una comunidad con sus propios costumbres, tradiciones, que hasta la actualidad siguen vigentes, en la lengua, en la cultura, en diferentes aspectos de la expresión cultural. Para hablar sobre el impacto climático, nos hemos posicionado dentro del contexto internacional y allí evidenciamos que desde la ONU y otras instancias hacen referencia a que el cambio climático es un problema, emergencia, crisis, catástrofe y preocupante, que es muy preocupante, que pone en riesgo la vida humana, animal y vegetal. Se evidencian en temperaturas altas, fenómenos extremos, alteración de ecosistemas, extinción de diversas especies, contaminación y deterioro del entorno. La ONU en su informe de 2022, de informe sobre ODS, sostiene que en los últimos 300 años han desaparecido humedales, ríos, polos, nevados, lagunas en diferentes contextos internacionales. En Latinoamérica, naturalmente, por toda nuestra diversidad, somos muy vulnerables a los impactos del cambio climático, por diferentes factores que estamos aquí, ¿no? Sin embargo, en Latinoamérica hay un compromiso enorme en diferentes instancias para afrontar los impactos del cambio climático. También se evidencia ONU, el Papa Francisco y los otros investigadores sostienen que hay dos modelos, dos enfoques de mirar el cambio climático: visión capitalista productivista y ecologista. Aquí surgen también, sostiene tanto ONU en su informe, el Papa Francisco también sostiene que hay movimientos que niegan, exculpan las causas del ser humano en el cambio climático. Asimismo, se evidencia criminalización, persecución o a veces asesinato
de los ambientalistas, de las poblaciones indígenas, cuando hablan de los impactos del cambio climático. Perú, naturalmente, es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Sin embargo, como país se ha suscrito jurídicamente o normativamente se ha suscrito los acuerdos internacionales, a las políticas que establece la ONU, a eso ha suscrito, ha diseñado políticas públicas para afrontar los impactos del cambio climático desde documentos curriculares o políticas públicas. A nivel internacional y nacional en Perú también miramos estrategias y objetivos para afrontar los impactos del cambio climático. A nivel internacional se han realizado acuerdos, cumbres, conferencias, entre otros desde 1987 hasta 2015 o el año pasado que hubo, para afrontar, mitigar, afrontar estos impactos del cambio climático. Estos objetivos del desarrollo sostenible al 2030 se trata de dar respuesta mundial a todo este fenómeno del cambio climático. Y estas medidas tienen que ser profundas, tempranas, inmediatas, articuladas en las diferentes regiones, ya que los compromisos son insuficientes. Este es del año pasado, del 2022, que ha emitido el informe de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 1. Se requiere implementar políticas públicas, cambiar estilos de vida, conversión ecológica, sostiene Papa Francisco, educación ambiental, llamamos en Perú, desde ámbitos curriculares, incorporar a los grupos vulnerables, a los campesinos, a los que viven en las orillas de las costas, incorporar a ellos en la toma de las decisiones. Se toman decisiones en instancias gubernamentales y no gubernamentales, pero a ellos no se les hace participación. El cambio climático, a nivel conceptual, es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición atmosférica mundial, que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos largos comparables. En ese sentido, son cambios de temperaturas, patrones climáticos a largo plazo, modificaciones del clima, alteraciones, variaciones de temperatura, que se evidencian en precipitaciones, tormentas, sequías, fenómenos extremos. Es un problema asimétrico que afecta según los contextos geográficos o regionales, complejo, pero que nos ha encontrado o nos encuentra con una poca preparación. No hay mucha literatura científica realmente en qué condiciones están, y también se dan diferentes interpretaciones acerca del cambio climático. Por ejemplo, los campesinos, los que viven, los pobres, los que directamente son afectados por el cambio climático, dan una interpretación distinta al ámbito de modelo productivista o capitalista. Son variaciones solares, erupciones volcánicas, procesos, condiciones naturales, Estas son las causas naturales, pero su incidencia en los impactos en el ambiente son mínimas. Hay causas antropogénicas que tienen que ver directamente con el ser humano, todas las actividades que el ser humano realiza para generar el cambio climático. Entonces, todas las actividades humanas, colectivas, individuales, que dañan la tierra, ecología y ecosistemas. Estos son causantes de 90% del cambio climático. Los impactos del cambio climático pueden ser directos o indirectos. En los directos son todas las actividades o los cambios que están relacionados directamente a ecosistemas, agricultura o a algunos aspectos que están relacionados a catástrofes devastadoras para todos los países, supervivencia, biodiversidad de personas y generaciones venideras. Los impactos directos alteran el proceso natural y normal del clima, hábitat y ecosistema. Provocan aumento de la temperatura atmosférica, oceánica, climática, terrestre.
están vinculadas directamente con el derretimiento de los nevados, de los polos, de la extinción de las lagunas, de los ríos, de los incendios, fenómenos extremos como lluvias torrenciales, sequías, entre otros. Eso es provocado por los impactos del cambio climático. Esto genera a la vez cambios o alteración en la biodiversidad, ecosistema, pérdida, disminución, extinción o migración de las especies, tanto de flora y fauna, agotamiento de los recursos como fuentes de alimentación para diversas especies. En los impactos indirectos encontramos aparición de diversas enfermedades que pueden atacar a la agricultura, a los animales, deterioro de la salud, la falta de producción, disponibilidad y estabilidad de los alimentos. Naturalmente, indirectamente las personas, al verse trastocado su hábitat o los animales, tienen que migrar de manera forzada. Se produce pérdidas económicas, escasez de alimentos. Los más vulnerables naturalmente son los pobres, campesinos, agricultores, pescadores, pueblos indígenas o países en vías de desarrollo, porque su vida se sustenta en estas actividades. Sustentos bíblicos y teológicos y filosóficos que hemos tratado de considerar. A nivel teológico, bíblico, en Génesis el ser humano es semejanza, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene que ser generador de armonía y belleza en su entorno. Esa es su misión del ser humano a nivel bíblico teológico. Tiene que cuidarla, labrarla, protegerla, custodiarla, preservarla y vigilarla, no expoliarla. Las personas son continuadoras de Dios, tienen una responsabilidad, son representantes en la tierra. Entonces, en Génesis encontramos a Dios como generador de orden, de belleza, de crear. Por lo tanto, el ser humano tiene que continuar eso. En el ámbito filosófico, Hans Jonas nos presenta, ha hecho una reflexión sobre el principio de responsabilidad en el entorno, con este principio de ética de responsabilidad. En el caso de él es lo que nos dice: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Todas nuestras acciones humanas sean promotoras de continuidad de vida para las presentes generaciones y siguientes generaciones. Él sostiene que nosotros no podamos dejar una vida, el ambiente, el entorno destruida, devastada para las siguientes generaciones. Con esa idea, incluso el Papa Francisco se pregunta, parafraseando a él, ¿qué tipo de ambiente queremos dejar a las siguientes generaciones? Considerando esto, nosotros a nivel metodológico, esta investigación se posiciona bajo el enfoque cualitativo. El método fenomenológico, la técnica, hemos utilizado grupos focales, en tres grupos focales: un grupo de mujeres, comuneros y autoridades. El instrumento ha sido una guía de entrevistas semiestructurados, se diseñó y se validó tanto en español y en quechua, porque la interacción, el recojo de la información ha sido en quechua, la lengua de los participantes, de los informantes. Y claro, hemos validado para nuestros expertos, juicio de expertos, porque ellos hablaban el español, por eso hemos hecho tanto en español y en quechua. Los participantes son mujeres, pastoras, ganaderas, agricultoras, campesinas, quechua hablantes, que en su mayoría son analfabetas. 8 varones, comuneros, agricultores, ganaderos, campesinos, uno nada más trabajador del Estado, y todos en su mayoría igual quechua hablantes, todos, y algunos que tienen uno nada más una profesión técnica. Los demás son con primaria, secundaria, algunos analfabetos. Y las autoridades, los presidentes de algunos sectores,
el presidente de la comunidad campesina de Conopa y el alcalde del centro poblado. Hemos incluido como criterio que las personas vivan en ese lugar. Puede ser como yo, que ya no viven en ese lugar, pero ya no conocen cómo está impactando el cambio climático. Ser comunero activo mayor de 5 años, participación en las faenas comunales que hacen, porque de esa manera conocen cómo está afectando el cambio climático, y la decisión libre de ambos sexos. Los resultados, los impactos del cambio climático en la agricultura. Se evidencia escasez, disminución y pérdida de producciones de lo que siembran y cosechan, tanto de los tubérculos y de los cereales, las papas, las ocas, los trigos, el maíz, entre otros productos que ellos producen allí. Hay una disminución y pérdida por el impacto del cambio climático. Destrucción de sembríos y secamiento de semillas. Las semillas se secan antes de germinar o cuando germinan se secan. Debilitamiento, degradación y aridificación de las tierras. Las tierras se vuelven áridas, las tierras cultivables, y aparecen diversas enfermedades que atacan a las plantas. Antes no se utilizaba insecticidas, pesticidas. Ahora tienen que sembrar con insecticidas. Eso naturalmente degrada a la tierra. He colocado tanto en quechua y en español, solamente la parte del español voy a decirlo, sus voces de las autoridades aquí. Hoy en día nuestros sembríos no son como antes. Cuando era niño había mucha cosecha, después de sembrar poquito se cosechaba bastante. Ahora después de sembrar bastante cosechamos poco. Hace demasiado calor y eso lo malogra. Antes no hacía mucho calor, había más lluvia, eso mantenía los sembríos. Ahora llueve muy poco, por eso nuestros sembríos no dan buenos frutos. Significa esto de aquí, por ejemplo, los cambios estacionales, cambios en los regímenes de lluvias, sequías a largo tiempo. Aparecen, aquí estamos hablando de fenómenos extremos, lluvias torrenciales, granizadas, heladas, sequías, olas de calor, cambios estacionales. Las estaciones eran muy diferenciadas, ahora no. Aumento de temperatura, alteraciones de regímenes de lluvias y eventos irregulares de lluvias, heladas y estaciones. Esta última se refiere en temporadas de lluvias, ahora hay sequías, en temporadas de sequías hay lluvias, o aparece de un momento al otro, por ejemplo, granizadas. Antes se sembraban con guano de animales, las producciones de cereales, de tubérculos, frutos y verduras eran buenas por el clima templado y estaciones diferenciales. Ahora esta tierra desabonizada, claro, esto de aquí requiere abonos químicos, pesticidas. Las personas en estos lugares sembraban haciendo dormir a las ovejas en sus chacras. Pero ahora cuando siembran de esta manera hoy en día, ya no produce, necesitan abonos químicos. O también cuando germinan, atacan diferentes enfermedades y eso tienen que echar insecticidas, pesticidas con la finalidad de salvar su producción. Naturalmente las personas cuando no hay producción pierden sus fuentes de alimentación, ¿no? Y entonces, ¿de qué van a vivir los pobres? ¿De qué van a vivir las personas que dependen de estas actividades agrícolas? Y allí estábamos hablando de la seguridad alimentaria, de la hambruna. Nosotros posiblemente podemos vivir de lo que ganamos, pero estas personas, el único sustento de su vida es esta, la agricultura, una de ellas, es la principal. Antes, realizando el barbecho, sembrábamos y cosechábamos muy bien. Ahora, cuando ha cambiado este tiempo, la producción ya no es buena. Crecen más las malas hierbas y ya no hay la cosecha comestible. Cuando no llueve, se secan en semillas, se vuelve solo tierra y monte. Cuando un día llueve, otro día hace calor y caen heladas en las noches. Los sembríos se secan, se malogran completamente, la cosecha se pierde. Este de 2023, en 22 sembraron, esta parte es que yo participé en el sembrío de papa, de manera ancestral que se realiza. No hubo sembrío cosecha el año pasado.
Entonces, las papas, la mayor parte de la población perdió la papa y claro, la papa es fuente de su alimentación. Las instancias, las municipalidades, el gobierno local trató de ayudarlo, pero comparado con lo que producen ellos como fuente de su alimentación para toda su familia y con lo que la ayuda es mínima, ¿no? De parte del gobierno local. Esta es la forma como los fenómenos extremos generan destrucciones o pérdidas de las producciones. Este es de 2023. Esto fue en temporada en que no tenía que llover, llovió completamente. Destruyó todas las producciones de maíz, de trigos, de habas, de cereales y lo tiró por el piso. Y la gente se quedó sin nada. Y esto de aquí se derritió en 3, 4 días todavía. En épocas pasadas no había granizada, ahora lloviendo torrencialmente, granizando demasiado, maltrata y cubre todos los sembríos. Por eso, los maíces y otros sembríos se quedan raquíticos. El año pasado, cuando granizó muchísimo, no hubo alimentos y cosechas. Ese día en que granizó, la tierra se volvió como nevado. Todavía después de 3 días se derritió. Allí maltrató los sembríos de todos nosotros. Cuando estaban creciendo buenos y hermosos maíces y trigos, los destruyó completamente hasta tierra. Luego hubo poquísima cosecha. El año pasado ya no hemos cosechado la papa, la hemos perdido completamente. Ahora, comprando papas de otros pueblos y personas, estamos viviendo. Esta es la forma como dejó, ¿no? Y entonces son lo que he capturado las publicaciones en ese contexto que han ido publicando. E impactos en la ganadería. Hay 2 formas en la comunidad de criar, en las zonas bajas y en las zonas altas. Las zonas bajas están hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y las zonas altas de partir de 3.000 hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar en las punas. En las zonas bajas, en tiempos antiguos, había buena crianza de vacas, ovejas, cabras, por pastos abundantes que crecían por las lluvias. Hoy en día se realizan sembríos intencionales, se siembran los pastos de manera intencional con la finalidad de alimentar a los animales. Los animales eran gordos, forzudos, dicen los comuneros y los participantes, que se utilizaba para la agricultura y el trabajo. Normalmente a los animales se utiliza para la agricultura, para el trabajo. Hoy en día hay agotamiento de los recursos y pastos para los animales. Y había también, igual sostienen que las mujeres sostienen que había producción de leche, de queso y sus derivados, del queso. Hoy en día los animales están raquíticos, flacos, desnutridos, enfermos, llenos de parásitos, incluso que les lleva a la muerte. Antes había crianza de animales menores como cuyes, conejos, gallinas y chanchos que estaban muy bien. Hoy en día estos animales pasan el sufrimiento por la escasez y extinción de las fuentes de alimentación. Las mujeres dicen, antes cuando yo era niña, en las riberas de los ríos había cantidad de hierbas y pastos como chilco, piñao, hierbas barrosas. Comiéndolos los animales estaban muy gordos, ahora están apenas y sin fuerzas como si el viento se los llevara, porque no hay pasto. Ahora crío sembrando pastos y maíces, dando de comer poquito a poquito las pancas. Así nomás tengo a mis animales, ya no hay los pastos antiguos de mi infancia. Claro, esto de aquí, la ONU, el Papa Francisco o otras instancias sostienen sobre el agotamiento de las fuentes de alimentación para los animales. Estas son en las zonas como crían, ¿no? Y entonces, cuando no hay pastos, ¿de qué van a vivir los animales? Actualmente en estas zonas bajas no hay pasto. En el mes de agosto vivimos amurañando las chacras, ya no hacemos entrar a nuestros animales a las riberas de las chacras ajenas. Antes era solo de la comunidad y en las riberas pasteábamos a nuestros animales libremente. Ahora se ha vuelto de nosotros mismos de manera particular, solo en esa chacra trabajamos. Significa que aquí se pierde incluso la sabiduría ancestral, la colectividad, la solidaridad. Se vuelve de manera más individualista y egoísta, ¿no? Y entonces los animales, ella es mi hermana, claro, no hay leche. Entonces los animales están desnutridos, como se puede evidenciar. Los caballos
y los animales, ¿no? Y entonces, ¿en qué condiciones están? Claro, este es el drama, el sufrimiento de los animales por las decisiones que nosotros los seres humanos tomamos. Y claro, ellos no tienen la culpa. Las instancias políticas, gubernamentales y nosotros, o las instancias económicas, ¿no? Que tienen responsabilidad respecto a ello. En las punas, por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional de Huascarán, en esos lugares se crían animales de manera libre, donde son lugares en estado virgen todavía que se conservan debajo de los nevados. En los tiempos antiguos, en esos lugares había gran cantidad de animales chúcaros. Chúcaros significan que no están en contacto con el ser humano, ¿no? Y entonces, entonces había gran cantidad de chúcaros debajo de los nevados, a orillas de las lagunas, al lado de los ríos y en los valles de las punas. Actualmente el hábitat, el lugar de vida de los animales en esos lugares ha sido alterado por el incremento del calor y las sequías. No hay pasto para ellos. Y en esos lugares había tropas y tropas de animales, de toros, chúcaros, manadas de ovejas, de vacas lecheras y becerros hermosos, sostienen los informantes en su infancia. Hoy en día, las plantas y las hierbas nativas que crecían en esos lugares se han secado o bien han desaparecido, que eran fuentes de alimentación de los animales en las punas. Las mujeres, recuerdo que sostienen que en esos lugares había leche abundante y elaboraban mucho queso y traían en las mantas a las zonas bajas. Hoy en día ha desaparecido completamente esta producción de quesos. Hoy se observa en estos lugares animales flacos, raquíticos, que sobreviven con las escasas hierbas que crecen en temporadas de lluvia. Las mujeres pastoreaban a sus ovejas en esos lugares porque había cantidad de pastos antes, pero hoy en día ha disminuido y entonces los animales migran en esos lugares. Es bien triste al recoger las voces de los participantes, decir que los animales van migrando de un lago, las lagunas cuando se secan, van migrando, buscando pasto, van migrando y allí mueren, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hay fuentes de alimentación? Los comuneros sostienen, nuestra crianza de hoy no es como antes. En los tiempos de mi padre había gran cantidad de animales en la laguna del Corazón. Lagunas son Sacta y Gocha. En estas pampas había gran cantidad de animales, solo de él. No les curábamos con medicamentos y había pasto en abundancia. Tanto en las punas altoandinas y zonas bajas había pastos en demasía. Allí había gran cantidad de vacas lecheras, así eran buenas. Y claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, sobre la falta de alimentación, sobre aparición de enfermedades para los animales. Estos son los lugares donde que se crían, ¿no? Y entonces, este es Coyota, Sactaigocha, esta es la zona altoandina, al pie de las cordilleras donde que los animales viven, ¿no? Lejos de la presencia de los seres humanos. En las lagunas había gran cantidad de pasto. He visto todavía cuando era pequeña. La hierba que llamamos cebadilla había muchísimo en las rocas. Allí cuando pastoreábamos las ovejas, comían tranquilas. En la actualidad ya no hay hierbas verdes en las punas. Se han malogrado completamente. Con este calor se secan las hierbas y los animales están muy flacos. Alrededor de estas lagunas había bastante pasto, pero hoy en día, este es de 2022 que he tomado la fotografía, ¿no? Y entonces desaparece. Impacto del cambio climático en la flora nativa. Las flores y las plantas en las punas, cordilleras y zonas cálidas experimentan agonía, disminución y extensión. Las flores como gopcho, esto de aquí que están viendo es gopcho, no sé cómo llamarán aquí en las zonas, en nuestras cordilleras ahí. Son las flores bonitas que crecían en abundancia. Taulín, Shacantuta, Rimarima. Yuizupa Rinren traducido sería oreja del venado, que crecían y se veían como sábanas en las pampas y cordilleras y punas, han disminuido o están en proceso de extinción. En tiempos pasados las punas eran bonitas y permanecían verdes todo el año. Allí había flores como cantuta,
de las alturas por el Nevado Rojo. Con mi madre íbamos a recoger la flor de cantuta que había en esos lugares. Dicen que ahora ya no los hay. Flores como Taulinsha y Gopchu crecían hermosas, ahora han desaparecido, han hecho extinguir, quemando y extrayendo desde la raíz para traerlas. Claro, aquí no solamente es el impacto del cambio climático, sino la responsabilidad del ser humano que extrae desde la raíz. En las punas y cordilleras las personas recogían flores o plantas medicinales, como 7 sabios, huamanripa, cantuta, huirahuira, entre otros, para tratar diferentes enfermedades. Claro, por los impactos del cambio climático, porque aumenta la temperatura, han ido desapareciendo. Había plantas medicinales para el dolor de estómago o para cualquier enfermedad, como los 7 sabios, ahora no hay. Se han extinguido por esas medicinas. Antes 6 o 7 personas iban a recoger dichas plantas medicinales a la cordillera Nevado Rojo. Al fondo de dicha cordillera había plantas medicinales por corrales gigantes. Al fondo de junto a mi hermana, acompañando, veía 7 sabios y huamanripa. Ahora ya no hay esas plantas, había muchísimas flores, ¿no? Y entonces son estos impactos como ha ido desapareciendo. Aquí no solamente desaparecen las plantas medicinales, con ello desaparece la sabiduría ancestral. En las zonas bajas se extinguen flores nativas como dalia, arco, trinitaria y lirio, ¿no? Y entonces las plantas como chilca, taya, ichos, chihuan, pupa, entre otros, van desapareciendo. Impacto del cambio climático en la fauna silvestre. Se evidencia disminución, migración, enflaquecimiento, muerte de los animales silvestres como cóndores, zorros, puma, zorrillos, águilas, vizcachas por la modificación de su cadena alimenticia. Las aves nativas como patos, perdiz, pelícanos, huatzua, no sé cómo traducirlo aquí, pero son animales que viven en las lagunas. Sufren la disminución o migración forzada o modificación. Claro, cuando desaparece una laguna, tienen que migrar a otra laguna y en esos lugares a veces no encuentran fuentes de su alimentación. Aquí en esa parte, en la última, al fondo, en la laguna, en Corazón, allí vivían muchas animales con pumas. Pero claro, ahora, por ejemplo, por el impacto del cambio climático, los árboles se secan. Y claro, donde que vivían no hay, entonces migran a otros lugares. En tiempos pasados criábamos muchísimos animales, todos cóndores abundantes se alimentaban de los animales, vivían comiendo los ganados y los caballos muertos. Cuando criábamos grandes cantidades de ovejas, los zorros robaban. Claro, aquí estamos hablando que los animales, por ejemplo, un cóndor se alimenta de lo que hay, de las vacas, de los animales que están en estado silvestre. Mata y se alimenta, pero cuando no hay, o disminuye, se extingue, naturalmente el cóndor o cualquiera de los animales no tienen fuentes de alimentación. Se observa la disminución y migración de tarucas y venados por falta de pasto y desequilibrio ecosistémico. Los venados migran a zonas bajas, comen los embrios, dejan su hogar, se desplazan forzadamente y sufren la muerte y se adaptan a otros lugares. Normalmente su hogar, su hábitat de los nevados son debajo de los nevados, pero hoy claro, como desaparecen sus fuentes de alimentación, hoy en día han migrado a las zonas bajas y allí hacen perjuicio. Comen los embrios como trigos, como los embrios que preparan, que hacen las personas, pero claro, y entonces como hacen perjuicio, las personas tienen que matar a los venados. Entonces, por ese motivo, los venados están en la frontera de la migración. Y claro, en la chacra de nosotros, de mi mamá, de las zonas altas han bajado y todo lo que se siembra se comen cuando están empezando a germinar. Y claro, te dejan sin producción. Para evitar eso, lo que tienen que hacer es matar. Estos son los lugares donde que antes era el hábitat de los animales silvestres. Y claro, aquí disminuye por las sequías, por las heladas, por los cambios de los regímenes de lluvia.
cambia, se modifica completamente. Entonces allí tienen que migrar los animales. Impacto del cambio climático en el ecosistema. Ecosistema está entendido todo lo que tiene que ver con nevados, lagunas, ríos. Hay impactos directos, posiblemente en el ecosistema el cambio climático impacta más de manera directa. El cambio climático afecta a los nevados, ríos, lagunas, manantiales. Estos son los efectos primarios y los más importantes, porque cuando se derriten, como observarán al fondo, se ha derretido completamente y ya no se repone hoy en día absolutamente nada, e incluso en tiempos de lluvia. Se modifica, se altera sus fuentes de alimentación de los animales. Se secan los ríos y las lagunas. Los nevados, ha habido el proceso de disminución, retroceso, deshielo, desaparición, extinción de los nevados, que antes estaban completamente repletos, estaban llenos. Ha habido este proceso. Se estima no sé cuántos años, pero posiblemente van a desaparecer casi la mayor parte de los nevados. Los diferentes nevados, Safuna, Santa Cruz, Ancapampa, Alpamayo, han disminuido. Alpamayo está considerado como el nevado más hermoso del mundo. En la actualidad se conserva todavía, pero hay un proceso de disminución y retroceso. Hay algunos que han desaparecido. Los nevados de Corazón, azul y rojo, han desaparecido completamente, y esto es lo que a mí y a mi grupo de investigación nos ha motivado a investigar. Este es el proceso. Cuando iba a Jancapampa siendo niña, veía el nevado tan blanco desde la raíz del cerro hasta la cumbre. Actualmente queda un poco de nevado solo en la punta, ya no hay. Enormes bloques de hielo se desprendían y rodaban al derretirse como si fueran grandes piedras. Esos bloques de hielo traían cargados envueltos en flores de taulincha para raspadilla mientras goteaban. Con esos elaboraban raspadillas en la ciudad de Pomabamba. Ahora ya no lo sacan porque se encuentra solo en las puntas de las cordilleras. Hoy se ha extinto y quedan solo algunos cerros negros. Claro, este es como recuerdan las mujeres, cómo ha ido derritiéndose y este proceso de disminución, retroceso que ha habido. Antes, cuando yo era niño, había nevados hasta abajo. Desde abajo hasta la cima de las cordilleras se extendían y cubrían por completo los nevados. Ahora así he visto en mi infancia. Ahora los nevados están solo en la punta de las cordilleras porque hace calor. En Corazón, Safuna y Laguna Azul había cantidad infinita de nevado, pero ahora no hay, han desaparecido porque hace demasiado calor y ha cambiado el tiempo. Como ha desaparecido completamente. Antes, incluso yo cuando era niño, este es el nevado Corazón, que estaba hasta abajo. Y la parte de acá estaba cubierto desde abajo hasta arriba. Ahora, en tiempos de lluvia, en cualquier temporada, está como aparece aquí. Esto es una fotografía que he tomado en 2023, ¿no? En tiempos de lluvia. Al fondo está la frontera cerca con la cordillera de Alpamayo, se llama Safuna. Esa es la cordillera, esos lugares quedan todavía. Es como se puede evidenciar, claro. Posteriormente estas lagunas van a desaparecer, se van a secar, ¿no? Y entonces, como hemos ido, es otra laguna que está en proceso. Antes llegaba hasta la laguna Safuna. Este es el lugar, Safuna se llama, y claro, ahora como verán, quedan en la punta de la cordillera. Uno de ellos, del fondo que se ve, es Alpamayo, al otro lado que se ve, ¿no? Y entonces en estos lugares hay infinito, más de 46 lagunas, y posiblemente con el tiempo desaparezca. Esta es laguna, el nevado de Alpamayo, que está al otro lado. En las punas se encuentran así lagunas. Esta es de la temporada de lluvia, que se regenera todavía por la presencia de lluvias. En las lagunas se encuentra igual, en agonía, ríos, lagunas que están secándose, ¿no? Y entonces diferentes lagunas que hay allí. Y naturalmente los ríos y las lagunas son fuentes de alimentación tanto para las personas, para los animales, y cuando se modifica completamente, como está todo interconectado, cambia el hábitat de todo. Entonces,
Esta parte, naturalmente, en la comunidad se evidencia el cambio climático, que es real. Hay movimientos negacionistas, pero con esto nosotros queremos decir que no podemos negar. Es complejo, que afecta tanto a las personas, a los animales y a las plantas, ¿no? Y entonces, como verán, afecta en todos los ámbitos, no solamente a las personas, sino en la agricultura, a los animales, a las plantas. Eso sería todo y gracias. Muy bien, vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, levante la mano la persona que quiera hacer alguna pregunta y acá la señorita asistente le va a pasar el micrófono. Gracias, buenas tardes. Muy interesante lo que nos comparte el compañero. Es mucha de la realidad que tenemos nosotros en Bolivia. En nuestras regiones andinas hemos perdido ingentes cantidades de glaciares. Un caso emblemático para Bolivia es el Chacaltaya, el Nevado de Chacaltaya. Hace 30 años teníamos la pista de esquí más alta del mundo y ahí solo queda pura roca. Esos son ejemplos que tenemos y como lo que has mostrado es realidad para Bolivia también, sobre todo en las zonas andinas. Pero eso no se aleja también de la realidad de las tierras bajas. Por ejemplo, acá en Bolivia este año estamos ya casi 120 días sin lluvia en tierras bajas. Tenemos normalmente siembra en verano, siembra en invierno. Este invierno no hemos de lograr sembrar y los que han sembrado están con cultivos bastante bajos. El tema del cambio climático ya es un hecho y lo que has mostrado son impactos directos que están suscitándose en la producción agropecuaria, en el medio ambiente, en el ecosistema y todo eso. En ese marco nosotros en Bolivia habíamos establecido nuestros índices en base a 3 sectores, lo que es el tema forestal, el tema de energía y de agua. Y hemos actualizado en el tema agropecuario. Entonces estamos preveyendo o nos hemos comprometido en el Acuerdo de París en 4 sectores, sobre todo agropecuario, agua, que es vital para la vida, la energía, una energía más renovable, y el sector forestal. En ese marco hemos hecho los esfuerzos, porque en los índices te piden contribuciones propias y contribuciones de cooperación, apoyo de cooperación, Fondo Verde, diferentes formas de financiación climática. Hemos logrado hacer unos programas de apoyo y fomento al sector agropecuario, pero no hemos logrado adquirir esas contrapartes de cooperación internacional. En el caso del Perú, ¿cuáles son los sectores que han priorizado en sus índices y si han logrado algunos compromisos de financiación, contrapartes de estos fondos para el cambio climático? Gracias. En el caso, a mí mucho me alegra personalmente que se haya avanzado en este sentido aquí en Bolivia, en el ámbito forestal, energético, hidrológico y agropecuario. A nivel nacional, Perú, para afrontar los impactos del cambio climático, de manera general ha establecido políticas públicas. Sin embargo, en este lugar que ha realizado la investigación, es un sector muy pobre. No hay políticas que directamente, que hayan, por ejemplo, programas de apoyo, de cooperación internacional. Posiblemente sí hay, pero no he encontrado estos escenarios, ¿no?, de apoyo para mitigar, para adaptar, para revertir estas situaciones para los pobladores. Entonces, considero que estamos de manera inicial. Ojalá con el tiempo podamos lograr
estas investigaciones o aquello que nosotros vamos evidenciando que pueda ayudar a tomar conciencia en las instancias políticas. Ese es nuestro objetivo, porque para el mundo, posiblemente para el mundo político, para el mundo académico, para el mundo social en Perú, estos cambios climáticos, se habla de cambios climáticos, de los impactos del cambio climático, pero realmente se desconoce. Posiblemente lo que he presentado el día de hoy, incluso en mi país solamente se habla, pero no de manera real se conoce. Considero, teniendo estas bases, esta data, que aportan en alguna medida, se puede cambiar, se puede buscar aliados, buscar cooperación y financiación, ¿no? Y entonces sobre los impactos del cambio climático. Sobre todo quienes sufren son los agricultores, campesinos, quechuahablantes, analfabetos. Aló, ya, gracias. Gracias por compartir la experiencia del Perú. Yo quería preguntar al señor investigador peruano, si bien han hecho, parece, entrevistas de campo, ¿no? Han entrevistado a las mujeres, ¿no? Respecto a cómo era antes el tema de la flora, la fauna. ¿Han podido ustedes cuantificar ahora estas poblaciones, cuándo han disminuido en sus ingresos, digamos, económicos? Otros indicadores como ha habido más tasa de migración de estas comunidades, de estas personas, como las mujeres en particular, que son grupo vulnerable, ¿no? Que están más sujetas a un nivel de desigualdad, inequidad, están afrontando este tema. ¿Qué dicen las mujeres en particular? Porque es un tema que también abarca mucho el tema de género, ¿no? Y peor en estas poblaciones más vulnerables, ¿no? ¿Cómo han medido este tema de ingresos, de brecha de género, ¿no? Migración en estas comunidades? Sobre tema de desigualdad o sobre género, normalmente en una investigación no se considera la voz de las mujeres. Se deja de lado, se silencia. Por ese motivo nosotros hemos considerado un grupo focal, la voz de las mujeres. Esta es una investigación cualitativa. Al ser cualitativa, claro, recoge sus voces que normalmente en una cuantitativa no se considera. Dentro de ese grupo de mujeres han estado, por ejemplo, personas de 70 años, 40, 30 en adelante, mujeres que viven en la comunidad, que interactúan y que viven de manera directa los impactos del cambio climático. Por ese motivo nosotros, por cuestiones también, más que de género, es por cuestión de justicia, que todos tienen derecho a ser escuchadas, porque la visión o la mirada de una mujer es distinto de un comunero, de una autoridad local, que por ejemplo cuando hay fenómenos extremos, cuando hay pérdida de producciones, tiene que dar una respuesta. En caso de las mujeres es distinta. Por ese motivo, a las mujeres, claro, hemos entrevistado y hemos considerado cuestión de género o la igualdad entre todas las personas. El otro punto sobre ingreso económico, nosotros no hemos logrado cuantificar y posiblemente, porque es muy difícil, porque las personas que viven en este lugar no trabajan para vender, para comercializar sus productos, sino para sustentarse, para alimentarse. La papa, la oca, mashua, quinoa, oyuco, cualquier producto que ellos cultivan es para su alimentación. Entonces, y claro, no está catalogado como un valor monetario su producción, sino más bien, claro, cuando pierden por fenómenos extremos, lo que ocurre es una desestabilidad alimentaria. El Estado, el gobierno local les brinda algo, por ejemplo, 6 kilos de alimentación de lo que han perdido chacras completas, terrenos completos de producción.
pero son una familia numerosa de 6 a 12 integrantes, eso no alcanza. Entonces, claro, aquí no hemos cuantificado, pero tendríamos que tener datos, por ejemplo, de la comunidad, equipararlo a qué porcentaje económico, pero más que, o sea, monetario. Aquí lo que interesa es, por ejemplo, cómo genera desestabilidad económica o alimentaria en las personas, ¿no? Y entonces, más aún nosotros, por cuestión de conservar la identidad, nos hemos aproximado en quechua, en su lengua de las personas que viven allí. Entonces, yo manejo quechua, soy quechua hablante, por ese motivo hemos hecho esta investigación aproximándose a la voz y mirada, percepción de las personas que interactúan y se socializan en estos espacios. ¿Alguna persona más? Muy bien, damos las gracias al señor Luis Torres Chavarría por la exposición, ¿no? Y vamos a hacer una pausa hasta después del almuerzo. A las 2 en punto continuamos. Gracias por su presencia.